Sí, sí, claro, la presión ciudadana ha sido determinante. Las advertencias y amenazas legales, de hecho, que se han hecho, ¿no? Destitución, hasta procesamientos penales, yo creo que han calado mucho en los jueces de la Corte Constitucional. Una cosa es lo que diga la burbujita de abogados prodelincuenciales, neoconstitucionalistas, garantistas, que se privilegian del sistema de Montecristi, que es una microminoría, ¿no? Pero otra cosa es lo que está sucediendo pues, con el ciudadano a pie. El símbolo Claro. del cambio, recordemos, aquí el ciudadano no es que va a votar por el gobierno, no, va a votar por un cambio. Lazo, en el 2023, en febrero, que fue el referéndum, que perdió con 55% de votos en contra, pero obtuvo 44% de votos a favor, mientras que su popularidad estaba en 12%. Es decir, sacó 38%, más o menos como 30 y pico por ciento más que su propia popularidad. ¿Por qué? Porque las personas votamos por causas, porque los que defienden el establishment, la corte, son los que asimilan el símbolo del pasado. Ellos ya representan el sistema. Entonces, irse en contra de eso, vas a hacer la disrupción, lo nuevo. Y yo creo que esa va a ser la competencia. Los tibios, los centristas, todos ellos van a ser barridos en estas elecciones. Solo esto se va a polarizar en dos visiones de Estado. ¿Qué nomás hay que cambiar? ¿O por dónde habría que empezar con ese bisturí? Ya sé que me va a decir el Consejo de Participación Ciudadana, pero después de eso, ¿qué más? No, de hecho, ese es un tema importante, pero no principal. El principal, amigos, es el siguiente. El artículo 77 de la Constitución es el artículo que impide y bloquea cualquier tipo de reforma legal en nuestro ordenamiento penal para modificar la prisión preventiva, sus estándares, la forma de ser concedida, su regulación. En Ecuador tenemos una aplicación de la prisión preventiva muy restringida, que muchos jueces y fiscales corruptos se acogen a esta garantía constitucional que es casi absoluta para recibir coimas y liberar sistemáticamente a delincuentes peligrosísimos, no porque dicen, bueno, el delincuente me comprobó con un RUC, este secuestrador capturado en flagrancia, me presenta un RUC y bueno, pues parece que él no se va a fugar. Y como la prisión preventiva es de última ratio, pues bueno, yo tengo la plena discrecionalidad para decidir sobre la libertad o no de un criminal peligroso, lo cual en la práctica ha favorecido, todos sabemos, no somos tontos, ha favorecido pues a la delincuencia organizada, naturalmente, ¿no? El presidente en febrero quiso cambiar este artículo mediante un procedimiento de reforma parcial a la Constitución. O sea, la intención de él no era ni siquiera una enmienda, sino una reforma parcial para tramitar una reforma al artículo 77, numeral 1 de la Constitución. Y la Corte Constitucional le dijo, no señor, eso restringe derechos, porque restringe garantías. Por lo tanto, usted se tiene que ir por la Asamblea Constituyente. Abril. En el mismo mes de abril, la Corte sentencia en una consulta de norma que los delincuentes y criminales reincidentes puedan acceder a la libertad a través de medidas sustitutivas, lo cual también estaba prohibido, de hecho. Entonces, ahí tú te das cuenta cuál es la línea de la Corte. Más allá si la consideramos política, ideológica, no ideológica, vamos a procurar ser lo más objetivos posible. Digamos que la Corte solo está materializando los principios de Montecristi. Bueno, el artículo 77, estimados amigos, es el principal que hay que reformar en la nueva Constitución. Bueno, hay que reformular todas las garantías del debido proceso para que naturalmente se tenga un garantismo, pero para delitos peligrosos, delitos de alta peligrosidad, de violencia, sangrientos, con ellos se tenga un régimen especial. Primer punto. Segundo punto, nosotros tenemos que reformar nuestro estado de excepción. Es obsoleto. No sirve para pelear una guerra. No sirve para una grave conmoción interna. No sirve. Nuestro estado de excepción ni siquiera se debe llamar así. Es un simple estado de alarma. Las garantías que se suspenden son garantías que se hacen para desastres naturales, ciertas situaciones, pero no es incomparable con el estado de sitio en Singapur, Estados Unidos, o el estado de sitio español, o el régimen de excepción de El Salvador, que le permiten al presidente, al jefe de Estado, tomar otras medidas para erradicar al narcoterrorismo, invasiones, guerras internas, externas, etcétera, ¿no? Nosotros no tenemos eso. Señores, Montecristi ni siquiera tiene una cláusula de declaratoria de guerra, imagínense, ni siquiera tiene eso. Entonces, por eso es que hemos visto muchos vacíos legales, justo ahora que se necesitó una legislación importante
para regular los procedimientos durante un conflicto armado interno, con la ley de solidaridad, inteligencia, integridad pública, y vimos cómo la Corte inmediatamente lo suspendió. No voy a seguir repitiendo mi planteamiento que la Corte es prodelincuente y tontos útiles de crimen organizado. Digamos que los señores son unas inocentes almas que solo están siguiendo lo que dice la Constitución de Montecristi. Pues bueno, caballeros, la Constitución de Montecristi impide tener este tipo de leyes, impide reformar el parámetro de la prisión preventiva. En otras palabras, materialmente y al final de cuentas, la Constitución de Montecristi favorece al crimen organizado. Claro, lo que España, Estados Unidos o El Salvador, el juez le basta tener una sospecha, la mínima sospecha, que el procesado es peligroso para negarle cualquier tipo de fianza o medida alternativa para que recupere su libertad. En Ecuador eso sería inconstitucional, porque aquí tenemos el ejemplo de estados fallidos, tercer mundo, leyes prodelincuentes, hipergarantismo y todas estas estupideces que nos tienen caotizados, ¿no? En este juego infinito del gato y del ratón. Ahora, ¿qué perfil entonces, doctor, y tomando en cuenta que en anteriores ocasiones se ha intentado hacer algo parecido con quienes aspiran a llegar a la legislatura, pero ha habido también pronunciamientos respecto de la Corte Constitucional que eso sería discriminatorio? En este caso, ¿podría pasar algo similar? ¿Qué perfil cree usted que es el indicado? Solamente abogados, no creo, porque ni en Twitter logran ponerse de acuerdo. y usted sabe de sobra aquello. Sería el colapso del país si es que tenemos una asamblea solo de abogados. No. De hecho, en todo país civilizado, ninguno te pide un título académico. Ninguno. Solo la República Islámica de Irán. Solo ellos piden un título académico. Por una razón de ser muy sencilla. Los que están en la asamblea, los órganos representativos del Parlamento, tienen que representar territorios. El problema de Ecuador es que aquí no representamos territorios, sino que representamos listas de partido. Cuando vamos a las elecciones refrendamos las listas de partido. Eso es lo único que hacemos. Más el voto obligatorio, si no vamos, hay multa y no te dan el certificado, pues lo que hace la ciudadanía, gran parte obligada, es refrendar estas listas, ¿no? Nadie sabe ni siquiera por qué asambleísta votó. Aquí, que estamos 6, muy difícil que sepamos el nombre de los 21 asambleístas que les dimos el voto en Guayas, 15 nacionales, 6 distritales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema está hecho para que no conozcas a tu asambleísta natural. Entonces, si ya hablamos en lo idóneo, lo que tiene que verdaderamente ser hecho, una verdadera asamblea constituyente, plenos poderes, bueno, perdón, no voy a decir esa palabra. Esa palabra es un pecado. De hecho, dicen que no se puede, que no va a ser de plenos poderes. No se puede. Pero una asamblea ideal constituyente, una convención constituyente, tiene que representar territorios, o sea, los asambleístas tienen que ser electos como alcaldes, como se eligen los microalcaldes, ¿no? En una ciudad dividida, puede ser en 10 sectores, Guayaquil sería dividida aproximadamente en 18 sectores, 18 distritos, para darle un ejemplo más o menos, ¿no? Entonces, así se eligen los asambleístas en países civilizados. De esa manera, así es en Inglaterra, Estados Unidos, Francia. Ese sistema nunca hemos tenido, o sea, jamás, quizás en los primeros años de la República, cuando teníamos voto indirecto, colegio electoral, electores, quizás, pero ya a partir de los años 20 adoptamos el sistema de listas de partido y ahí sí se acabó. En ese instante nosotros, ni nuestros bisabuelos ni tatarabuelos conocen un sistema distinto, ¿no? Entonces, de acuerdo. La solución, mis queridos amigos, no es pedir título. A ver, más del 90% tiene título de tercer nivel de nuestros asambleístas en la Asamblea Nacional. Casi el 50% tiene título del cuarto nivel, maestría. O sea, por ahí no va la situación, ¿ah? No va a pedirle títulos. Tenemos PhDs que están prófugos de la justicia, que han saqueado el país. Eso no es la solución. La solución es un verdadero contrapeso de poder. ¿Cómo? Tú tienes que hacer que los asambleístas vayan por mérito propio, no por efecto de una lista de partido.